Entonces, bueno, les doy la bienvenida a este día. Hoy es el Día Mundial del Agua y es por eso que hemos decidido hacer esta primera versión digital de lo que nosotros solemos hacer, que son más bien caminatas. Para los que nos conocen, somos Caminar el Agua, junto al Observatorio del Agua de la Fundación Botín. Caminar el Agua principalmente, bueno, lo que es una iniciativa con la que realizamos divulgación científica y cultural del patrimonio del agua, principalmente a través de caminatas, caminatas a lo largo de ríos, arroyos y otros cauces de agua urbanos. Bueno, esta vez por las circunstancias hemos decidido celebrar este día o conmemorar este día de otra manera y a través de la tecnología que nos permite hacer esto. Con un lema con una manera de hablar de este día que va a ser el agua camina por nosotros, ¿no? Mientras nosotros estamos parados, el agua aún así sigue fluyendo. Entonces lo que queremos es dejar que esta vez sea el agua la que camine por nosotros. Versión quédate en tu casa. Bueno, también estamos un poco nerviosos porque es la primera vez, pero vamos a ver cómo va saliendo. Hasta el momento, bueno, darles las gracias también de haberse motivado a participar de esta sesión. Es una charla que va a durar más o menos 40, 50 minutos, también un poco dependiendo de la participación de las personas. Y bueno, como comenté, es una actividad conjunta entre Caminar el Agua y el Observatorio del Agua de la Fundación Botín, que principalmente ellos realizan investigación científica sobre el agua y también divulgación. Bueno, ahora voy a dar paso a los ponentes, que van a ser Antonio Bolinces y Carlota Valerio, ambos investigadores de la Universidad Complutense y del Observatorio del Agua de la Fundación Botín. Adelante, Antonio y Carlota. Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias, Camila, por la introducción. Yo voy a dar la... Perdona. Ahora sí. Nada, yo voy a dar la primera charla que se va a tratar de entender cómo llega el agua de los ríos a nuestros grifos. Nosotros normalmente tenemos mucha movilidad, podemos ir donde queramos, ahora estamos todos en casa, pero el agua sigue llegando. Pues vamos a intentar entender de qué manera técnicamente se consigue esto. Y voy a empezar por una pregunta. Aquí tenéis algunos de los usos del agua que tenemos. A ver si me sabéis decir más o menos cuánto agua consumimos al día, cualquiera de nosotros. Por aquí Víctor me está diciendo 100 litros, 25 litros, 25 litros es muy poco. 200 litros, me dice Julio, no va desencaminado, Rula 200 litros. 250, bueno, estáis todos bastante bien centrados, 500 es mucho. Camila, Isabel 100. No vais desencaminados. Como orden de magnitud, en los países desarrollados se gastan más o menos 200 litros por persona. Aquí en Madrid, después de muchas campañas de concienciación, se ha conseguido bajar esa cantidad y los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística son del orden de 170 litros por persona y por día. Si pensáis en la cantidad de gente que estamos aquí en la Comunidad de Madrid, somos del orden de 6,5 millones de personas. Estos son 1.300 millones de litros al día. Estos son 5 Torres Picassos enteras cada día que se tienen que distribuir en la Comunidad de Madrid. Vamos a ver cómo se consigue eso. La siguiente pregunta es si alguna habéis visto este depósito elevado que hay en Plaza de Castilla y si os podéis imaginar para qué se construyó, qué es lo que se quería almacenar ahí arriba. Por aquí me decís saber que lo conoce. Sergio, agua de lluvia. Agua, me estáis diciendo todos agua. Es verdad que se almacena agua, pero no se construyó para almacenar agua. Vosotros pensad que cuando se hizo este depósito, que apenas reúne 4.000 metros cúbicos de agua, ya existían aquí abajo unos depósitos subterráneos de casi 200.000 metros cúbicos de agua. Esto es una cantidad muy pequeña respecto a la capacidad de almacenamiento que ya había en Plaza de Castilla. Y eso es porque no se construyó para almacenar agua. Exacto, Alberto Garrido, tener un punto elevado para ganar cota y presión, muy bien. Se construyó para almacenar energía en forma de agua elevada. Y eso lo vamos a entender de una forma más macro a lo largo de la presentación. Diferencia de altura, muy bien, Miguel de Blas.
Voy a empezar con el ciclo integral del agua porque nos ayuda a entender esto en su contexto más grande. Sabéis que la mayor parte de agua en el planeta la tenemos en los océanos. Este agua continuamente se evapora, se precipita y después la parte de precipitación en los continentes poco a poco vuelve a los océanos, sobre todo a través de los ríos, por gravedad. Esto en la Comunidad de Madrid, ¿qué creéis? ¿Que llueve lo mismo en todos los sitios o llueve más en unos sitios que otros? Os lo voy a ir diciendo yo, no llueve igual en todos los sitios, en la geografía, en la Sierra más, me dice Jesús, Camila en el norte, efectivamente, en las zonas montañosas llueve más, por unos efectos meteorológicos. Aquí en Madrid, en la Sierra, tenemos una pluviometría de mucho más de 1000 milímetros al año, en la zona de Madrid es del orden de 600, en las montañas es donde nacen los ríos principales. Y eso tiene dos factores positivos muy buenos. El primero, tenemos mucho agua concentrada en zonas muy altas, que aunque estén lejos, el río Lozoya, por ejemplo, está a 70 kilómetros, al estar en una zona alta lo podremos traer después por gravedad hasta Madrid. Y la segunda es que como aquí hay mucha menos población, el agua de estos ríos es mucho más pura y lo podemos traer más limpia con menos necesidad de tratamiento. Y efectivamente aquí veis un mapa de las grandes conducciones de agua de Madrid. ¿Veis todas estas líneas rojas? Son las grandes conducciones que se traen el agua de la sierra y una de ellas es el primer canal que se trajo de Lozoya, que es el proyecto del canal Isabel II, que se hizo a mitad del siglo XIX. Pero vamos a ver técnicamente cómo es eso de robarle el agua a un río y lo voy a hacer con algunos apuntes históricos. Nosotros para quitarle el agua a un río ahora lo hacemos con mucha facilidad con las presas. Tradicionalmente y a lo largo de miles de años se ha hecho con los abuelos de las presas, que son los azudes. Un azud es tan sencillo como poner un obstáculo en el río. Aquí lo veis en sección. Al poner ese obstáculo y dejar que el río pase por encima, nosotros podemos sacar un canal lateral de ahí y el agua de la parte superior va a estar un poco más limpia que la de la parte de abajo. Después entenderemos por qué cuando hablemos de tratamiento de agua. Una vez le hemos robado el agua al río, pues bueno, nos la queremos traer a la ciudad. Lo más barato es mediante canalizaciones que van por el suelo, pero a veces nos encontramos problemas. Nos podemos encontrar con una montaña a mitad de camino. Una solución es construir un túnel. Es una solución que no se utiliza mucho en Madrid por la geología local, pero cuando nos cruzamos con un valle o le damos toda la vuelta al valle, que se hace a veces, o se puede hacer un acueducto. En cuanto digo la palabra acueducto, ¿en qué pensáis? ¿Quién creéis que se inventaron estos acueductos? Me dice Víctor los romanos. Es seguramente la solución. Los romanos, Camila, me estáis diciendo todos los romanos. Es también lo que yo pensaba antes de indagar un poco más en esto. Nosotros siempre asociamos los acueductos a los romanos, pero la verdad es que los acueductos son muy anteriores. De hecho, el primer acueducto del cual conservamos ruinas no significa que es los árabes, me dice Rula, no, es incluso anterior a los árabes. El primer acueducto del cual se conservan ruinas, que no significa que sea el primer acueducto que se haya construido, es el acueducto de Jeruán, en Nínive, que está al norte de Irak. Y además sabemos que se construyó entre el 705 y el 681, Mesopotamia, me dice Gabriel, Daniel, Mesopotamia, muy bien, esta es la parte alta de Mesopotamia. Sabemos que se construyó en esta época y es bastante curioso porque ni siquiera para el acueducto de Segovia tenemos una datación tan exacta. ¿Se os puede ocurrir cómo sabemos con tanta exactitud entre qué año se construyó? Bueno, veo que eso no se os ocurre a nadie, os lo voy a decir yo, pues está por escrito, muy bien, Daniel, por escritos. Pues efectivamente está escrito y está escrito literalmente en el puente, porque en la pila del puente se encontraron en la pila del acueducto se encontraron una inscripción. De hecho, antes de encontrar la inscripción, los arqueólogos empezaron a pensar que era un puente. Y a lo mejor se hubiera quedado así si no hubiera sido porque en esta inscripción se ve el nombre de Sennacherib,
que fue uno de los reyes de Asiria, que nos explica por qué construyó esta infraestructura, y la palabra que más se repite es la palabra ma, que en las lenguas semíticas, en particular en el asirio, significa agua. Nos dice que construyó este acueducto para llevar el agua desde la montaña hasta Nínive. Y de hecho en Nínive se han encontrado paneles como este, en el que se ve dibujado un acueducto y el canal de agua que va por arriba, que en este caso se construyó para el riego de jardines. Como veis, mucho antes que los romanos, más o menos cuando los romanos estaban fundando la ciudad. Pero de todas formas, es verdad que los romanos son los que tienen los acueductos más famosos, y esto es por una razón. Y la razón es que los romanos no fueron los primeros en construir acueductos, pero sí fueron los mejores. Y de hecho ellos fueron los que tipificaron cómo construir esas conducciones de agua. En particular tenemos un libro de Vitruvio, que son los 10 libros de arquitectura. Es muy famoso porque en uno de esos libros nos habla de las proporciones perfectas del cuerpo humano, que después dibujó Leonardo, 15 siglos después de Vitruvio. Y en el libro octavo nos habla de las conducciones de agua y en particular nos habla del concepto más importante en las conducciones de agua. ¿Se os ocurre cuál puede ser? Bueno, si no se os ocurre os lo voy a decir yo. La firmeza, no es la firmeza, hay algo mucho más importante. De hecho, lo más importante en la conducción de agua es la pendiente. Hay un rango muy estrecho de pendientes en canales de agua en el cual el agua se mueve a donde queremos llevarla. Y es lo que nos dice Vitruvio en este extracto de aquí, que os voy a poner más grande. Lo que nos dice Vitruvio es que cuando se canaliza el agua tiene que tener una pendiente del orden de un semipié por cada 100 pies, ne minus in centenos piedes semipede, que es esta pendiente que vemos aquí, que de hecho es bastante impresionante cómo en la antigüedad, con los instrumentos de medida que tenían, eran capaces de construir unas canalizaciones con un rango de pendientes tan cerrado. Pensad que el acueducto de Jeruán tiene 90 kilómetros de longitud en el cual se está conservando más o menos esta pendiente. ¿Y por qué es tan importante esa pendiente? Pues os lo voy a demostrar con un queso. Cuando la pendiente es demasiado pequeña, como veis con este queso que hay encima de la mesa, el queso no se mueve y al agua le pasa exactamente lo mismo. El agua en un canal horizontal se queda donde está. Cuando la pendiente es demasiado elevada, os voy a pedir que os fijéis bien en el centro de la pantalla, que vais a ver el queso, a dónde va a parar. Cuando la pendiente es demasiado elevada, por aquí lo veis, las cosas pasan a trompicones y no hay manera de controlarlas. Y con las conducciones de agua pasa lo mismo. Nosotros, si construyéramos un canal con demasiada pendiente, régimen laminar y régimen turbulento tiene bastante que ver. ¿Cómo lo hacían para evitar filtraciones entre piedras adosadas? Me dice José, es una pregunta muy, muy interesante. De hecho, todas las conducciones de agua tienen filtraciones. Lo que se puede hacer es minimizar las filtraciones. El propio Vitruvio, si volvemos a la diapositiva anterior, el propio Vitruvio nos dice que hay 3 maneras de conducir el agua, o bien por canales abiertos, que son los que tienen más filtraciones, o bien por tuberías de plomo en el que se minimizan esas filtraciones, o bien por canales de terracota o de arcilla. ¿De acuerdo? Entonces, a veces lo hacían también con piedras adosadas y cuando podían metían cemento o mortero entre esas piedras, pero filtraciones siempre hay. De hecho, ahora luego hablaremos un poco de las filtraciones en las redes modernas. Bueno, ya hemos visto qué pasa con las pendientes. Vamos a verlo en una conducción de agua en sección. Imaginaos que esto es la sierra. Nosotros no tenemos túneles en Madrid para conducción de agua. Esto es la sierra, estos somos nosotros, los que estamos en las poblaciones, los que estemos aquí en Madrid. ¿Qué pasa si la pendiente de esta conducción fuera demasiado pequeña o fuera prácticamente horizontal? Pues bueno, que el agua se quedaría allí, donde está. Si la pendiente fuera demasiado grande, aparte de los problemas en la conducción, el agua se movería demasiado rápido y iría desgastando las paredes de nuestras conducciones. Además, perderíamos toda la energía que tenemos
y llegaríamos a nuestra cota mucho antes de llegar a la ciudad. Entonces podríamos llevar agua pues, a Manzanares del Real, a Colmenar, pero no llegaría hasta Madrid o Getafe o otras grandes poblaciones que hay en el sur. Y fijaos, como hemos dicho, que cuando queremos salvar una montaña o le damos la vuelta o hacemos un túnel, cuando tenemos un valle transversal hay dos soluciones técnicas. Una es el acueducto y otra es el sifón, del que hablaré después. Pues bueno, acueductos ya hemos visto que se han estado construyendo desde seguramente antes del siglo VII antes de Cristo y no se ha dejado de construirlos. Aquí tenéis un par de ejemplos de acueductos del proyecto inicial de Cana Isabel II, que es de mitad del siglo XIX, el acueducto de la Sima, que está cerca de San Agustín de Guadalix, es un acueducto típico de 2 pisos de arquerías. Y aquí tenemos otro acueducto un poco más humilde, que es el acueducto de Amaniel, ya dentro de Madrid, que nos salva un valle pequeño con un solo nivel de arquerías. Y fijaos en estas dos casetas que hay aquí, que son unas mini estaciones de tratamiento de las cuales hablaré después. Pero no es la única solución, ¿no? También está la solución del sifón. Los sifones trabajan con el principio de vasos comunicantes. Nosotros, si construimos una tubería cerrada que une las dos partes del valle, podemos traer el agua de un sitio al otro. Si el agua no se moviera, pues bueno, llenaríamos la tubería y por vasos comunicantes estaría al mismo nivel en los dos lados. Desde el momento que el agua se está moviendo de un lado al otro, hay pérdidas por fricción y la altura al otro lado es menor que la altura en el lado inicial, lo cual es una especie de pendiente que se está formando aquí. Aquí las fricciones son mayores que en un acueducto y en este punto la pendiente es mayor. Y ahora yo os pregunto, ¿qué es mejor para salvar un valle? ¿Un acueducto o un sifón? Si tuviéramos que hacerlo ahora, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué haríais vosotros? Mira, me está preguntando Consuelo lo mismo, si es mejor el acueducto o el sifón. Gabriel me dice que el sifón es más barato, Víctor dice un sifón es más barato, lo veo muy bien, sifón. Dependerá de la orografía, también es verdad. Sifón por economía, efectivamente. En los proyectos de ingeniería, sifón porque ahorra energía, no exactamente porque ahorra energía. En los proyectos de ingeniería, digamos que siempre se intentan optimizar los recursos, es decir, se intenta encontrar la solución más barata, criterios económicos o sanitarios, me dice Consuelo, sobre todo por criterios económicos. Vosotros pensáis que la tecnología evoluciona, también evolucionan las condiciones socioeconómicas de la sociedad que construye estos proyectos. Un acueducto es muy intenso en mano de obra. Entonces, en sociedades antiguas como los romanos, con mano de obra muy barata, la solución de acueductos era seguramente preferible. Incluso cuando se hizo el proyecto de Canal Isabel II, muchos de los acueductos y algunas de las presas, como el Pontón de la Liva, se hizo con mano de obra de presidiarios a los cuales se les ofreció reducción de pena para trabajar en estos proyectos. Y también, antiguamente, la tecnología de tuberías estaba mucho menos avanzada. Los romanos utilizaban tuberías, sobre todo de plomo, a unos costes altísimos para ellos y también, para su desgracia, con un coste sanitario muy alto porque el plomo es muy tóxico y esto tuvo unos efectos conocidos sobre la salud de la gente que bebía agua con estas tuberías. La tecnología de tuberías se ha abaratado muchísimo a lo largo del tiempo, en particular en el siglo XIX con la revolución industrial, y ahora somos capaces de construir estas tuberías que aguantan la presión que hay en la parte baja. Por tanto, ahora mismo, principios del siglo XXI, cuando hay que salvar un valle, se hace sobre todo con sifones. Bueno, aquí tenemos otra vez el diagrama entero en el cual vemos las soluciones técnicas de canal, túnel, acueducto, sifón. Y vemos aquí unas casetas que ya utilizaban los romanos, que son las estaciones de tratamiento. Los romanos ya tenían estaciones de tratamiento, primero para mejorar la calidad de las aguas para los usuarios, pero también por otra cosa que a ellos les preocupaba mucho, que es que
Cuando nosotros le robamos el agua a un río, además del agua, cogemos una parte de sólidos en suspensión. Y ellos, seguramente por la experiencia de proyectos anteriores, se dieron cuenta que ese agua en suspensión a veces podría llegar a bloquear las tuberías. Entonces, ellos iban intercalando unas estaciones de tratamiento que consistían en piscinas en las cuales el agua circulaba muy lento y se iba decantando en la parte inferior, de manera que se iba limpiando el agua. Y eso lo vemos en las estaciones de tratamiento modernas que tenemos ahora. Este es el ciclo entero de una estación de tratamientos. Esta es la parte que ya tenían los romanos de sedimentación. Vais a ver cómo funciona, cómo estos sólidos, cuando los ponemos en una piscina con un movimiento muy lento, estos sólidos se van decantando, van cayendo hacia la parte inferior y la parte superior es un agua mucho más limpia. Nosotros hacemos lo mismo, incluso con trampa, porque le metemos unos elementos químicos que se llaman coagulantes para sedimentar aún mucho más. Y después pasamos otras fases, como la fase de filtración y la fase de desinfección, donde o bien con cloro o bien con rayos ultravioleta matamos la mayor parte de los bichitos, de las bacterias y virus que hay ahí. Y esto enlaza con una de las situaciones que tenemos ahora, que es la crisis del coronavirus. Si algunos habéis preguntado si es seguro beber el agua o hay un riesgo de contagio de coronavirus, pues la respuesta, el coronavirus se muere con el cloro, me pregunta Gabriel, es lo que iba a decir. Cuando se produce la sedimentación, ¿cómo van limpiando las piscinas? Voy a responder a Víctor primero. Esta sedimentación, los romanos lo que hacían era ir a mano y con una pala quitar la arena que se iba acumulando abajo de vez en cuando. Nosotros la sedimentación ahora las hacemos con unas piscinas circulares en las cuales en la parte de abajo hay un canal y después cada cierto tiempo se va barriendo, hay como una especie de rasquetas que van dando la vuelta y empujan todos estos sólidos a la parte de abajo del canal y se retira por lo que se llama la línea de lodos de las estaciones. Voy a volver. José me está haciendo una pregunta muy buena. Me dijo, ¿hubo envenenamientos por sales de plomo disueltas? Saturnismo, efectivamente. Uno de los problemas de las conducciones de plomo en tiempos de los romanos fue el saturnismo. En astrología, el símbolo del planeta Saturno es el mismo que el símbolo del plomo. La enfermedad de intoxicación de plomo se llamó saturnismo. Y de hecho en el Imperio Romano tardío hubo muchos casos de envenenamiento, incluso hay algunos historiadores que dicen que fue uno de los casos de las razones de la caída del Imperio Romano. La cantidad de casos de saturnismo que había. Me pregunta Gabriel si se usan otros agentes químicos. Los agentes químicos que más se usan en la estación son los coagulantes, son sales de aluminio y hierro que se utilizan para ayudar a caer estos sólidos y sobre todo el cloro aquí para desinfectar. Y el coronavirus, de los tipos de virus que hay unos virus que se llaman envueltos, tiene aquí una capa de proteínas que lo envuelve, que de hecho la mejor manera de cargárselos es con agua y jabón. Otra manera es con cloro. El cloro oxida estas proteínas y el ARN, el ácido ribonucleico que hay en el interior sale fuera y pierde la capacidad de multiplicarse. Esto se consigue o bien con agua con jabón o bien con cloro. De hecho, si habéis visto las imágenes de la unidad militar de emergencias en las estaciones que van fumigando, están fumigando exactamente con la misma solución de agua y cloro que se mete en las estaciones aquí. Entonces, la respuesta es que sí, es muy seguro beber el agua del grifo porque los mismos tratamientos que ya se estaban utilizando para desinfectar el agua son muy efectivos contra el coronavirus y de hecho la Organización Mundial de la Salud sacó un comunicado el 3 de marzo en el cual nos explica cómo el coronavirus es muy susceptible a los oxidantes como el cloro. Y con eso voy a ir terminando. He empezado con este depósito elevado. Vosotros pensad que si en este edificio se quisiera abrir un grifo, ¿cómo conseguiríamos que fluyera el agua?
Pues, ¿es mejor beber agua del grifo o embotellada? Me pregunta Consuelo. Pues ahora mismo en España el mejor agua que tenemos es el agua del grifo. El agua del grifo en todo el territorio nacional es muy segura. Hay una legislación, ¿no?, muy estable y muy potente de seguridad de agua del grifo. Entonces siempre se recomienda beber agua del grifo porque es seguro y es mucho mejor para todos, más que el agua embotellada, que supone unos problemas de acumulación de plásticos, etcétera. Bueno, y va a terminar con esta imagen del depósito elevado. Si queremos abrir el grifo en este edificio, ya veis que no hay nada más sencillo que construir un sifón entre el depósito elevado y este edificio, de manera que por vasos comunicantes pues se pueda transportar el agua. Es lo mismo para este otro edificio o para cualquier edificio de la ciudad de Madrid. De hecho, todos esos sifones que vamos construyendo entre los depósitos elevados y nuestros edificios es la red de distribución de agua potable de Madrid. Y bueno, para el sifón se utiliza solo la presión atmosférica, me pregunta Gabriel. En la mayoría de los sifones sí, vosotros pensad que cualquier superficie que esté en contacto con la atmósfera, como sería el caso de la cara superior del agua que hay en este depósito, está a presión atmosférica. Pero esa presión dentro de las tuberías va aumentando según vamos bajando por la columna de agua. De hecho, este depósito elevado lo tengo apuntado por aquí, tiene una altura del orden de 40 metros, es la altura de un edificio de 12 pisos. Entonces, este sifón funcionaría más o menos hasta edificios de esa altura. Si quisiéramos abastecer, me pregunta José Lorenzo si todo el agua de Madrid llega sin usar energía. Ahora entraré en ese detalle. Si quisiéramos llevar agua a edificios más altos, seguramente esos edificios necesiten un grupo de bombeo para llevar el agua a la azotea de Madrid. Y para contestar la pregunta de José Lorenzo, ¿todo el agua de Madrid llega sin usar energía? No, la mayor parte, ¿no? Hasta Madrid sí llega sin usar energía, pero después la distribución dentro de Madrid, en algunas veces se necesitan unas estaciones de bombeo para aumentar la presión de la red según la orografía local. De todas formas, esa es una parte que no entra dentro de mi área de conocimiento. Digamos que eso ya serían los técnicos de Canal Isabel II los que podrían decir exactamente dónde se consume más energía en la distribución del agua en Madrid. Pero la mayor parte del agua de Madrid que llega desde la sierra llega por gravedad. Y después Madrid es una de las ciudades más afortunadas respecto al abastecimiento de agua, porque hay muchísimas soluciones alternativas. De hecho, el agua más cercana que tenemos no es la de la sierra, el agua de la sierra está a unos 70 kilómetros. Hay otra fuente de agua en Madrid que la tenemos a más o menos 300 metros de distancia, que son los acuíferos que tenemos debajo. Madrid está construido sobre un océano de agua dulce, que es lo que se llama el acuífero terciario detrítico de Madrid. Eso os lo puedo enseñar en una de las primeras diapositivas. Toda esta parte que veis aquí es un acuífero muy profundo y muy lleno de agua, porque también llega desde la sierra subterráneamente. Y, de hecho, si en algún momento quisiéramos suplementar el agua que nos llega de la sierra por gravedad, existen campos de pozos que podrían extraer este agua con un consumo de energía mucho mayor. De hecho, normalmente no se utilizan para ahorrar energía. Y bueno, si no tenéis más preguntas, aquí va a acabar mi intervención. Muchas gracias por la atención y ya voy a darle paso a mi compañera Carlota. Muchas gracias. Hola a todos, espero que me podéis oír. Ahora voy a compartir mi pantalla y bueno, ahora voy a poner la pantalla entera. Quizás me podéis decir en la chat si podéis ver mi presentación y todo está bien, así que podemos empezar. Perfecto, muy bien. Muy bien, entonces empezamos. Tony acaba de contarnos cómo el ser humano en su vida
aprendido a aprovecharse del agua de los ríos, consiguiendo mejorar su calidad de vida, desarrollando la sociedad. Y si lo pensamos, efectivamente, el agua de los ríos y la vida del ser humano han sido desde siempre estrechamente ligadas. Por ejemplo, sin el agua de los ríos nunca se habrían desarrollado las grandes civilizaciones que de hecho se llaman fluviales, como la egipcia o las mesopotámicas. Sin embargo, lo que no podemos olvidar es que todo esto tiene un coste. La explotación del agua por parte de nosotros tiene un impacto sobre el ecosistema. Un ecosistema natural tiene su propio equilibrio y en cuanto nosotros llegamos, ese equilibrio se va perdiendo, porque claramente con cada nuestra acción ejercemos una presión. Y no sé si se os ocurren algunas presiones que nosotros directamente o indirectamente cada día ejercemos sobre los ríos. ¿Se os ocurre algo? Pues Camila me dice la pesca, si esta es una presión. Gabriel me dice los vertidos, muy bien. Y vamos a ver si alguien más tiene otras ideas. Trasvases, si es así que es una presión muy fuerte, efectivamente. La agricultura también. Agricultura, pues muy bien, efectivamente todo lo que me habéis contado está resumido en esta imagen, en la industria también, y podemos ver, como nos ha contado Tony antes, lo que hacemos es robar agua de los ríos para diferentes usos, y después la devolvemos, pero claramente contaminada, a los ríos. Y también otras presiones, construir presas. Tony ha hablado de los azudes. Las presas son azudes más grandes que constituyen una barrera invadecable para los peces que quieren migrar a lo largo del río. Y aquí podéis ver otras cosas que me habéis contado, entonces la agricultura con los fertilizantes que se van al río, la navegación, la industria. Y bueno, entonces, en general, lo que podemos entender es que todas estas presiones van a degradar el ecosistema y, de hecho, en nuestro planeta el ecosistema se está degradando. Podemos ver aquí cómo la biodiversidad está descendiendo a un ritmo muy rápido. Y entonces, para enfrentar esta situación, lo que se entendió al final del siglo XX es que se necesita una legislación para regular la explotación de los recursos hídricos. Y el objetivo no puede ser la explotación máxima, sino el objetivo tiene que ser un objetivo medioambiental. Y efectivamente esto es lo que ha pasado en el año 2000 en la Unión Europea, cuando ha nacido un documento muy importante para la política del agua. No sé si es una pregunta un poco difícil, pero bueno, no sé si alguien sabe de qué documento estoy hablando, si hay algunos expertos aquí. Si no, lo voy a decir yo. Pues muy bien, pues os veo muy preparados. Alguien me lo dice también en inglés, es la Directiva Marco del Agua del año 2000, donde se define un concepto muy importante, que es el concepto de buen estado ecológico. Un río tiene salud cuando su estado ecológico es bueno, es decir, cuando es lo más natural posible. Entonces, la condición de referencia es una condición preantrópica. Y en este documento no solo se define este concepto, también se pone un objetivo, que es que todos los países europeos tienen que alcanzar el buen estado ecológico antes del 2027. Podemos entender que este es un objetivo muy ambicioso. El 2027 llega pronto. No sé qué opináis, si estamos cerca o lejos del alcance del objetivo. Os pregunto cuál es el porcentaje de ríos en buen estado ecológico en este momento en Europa. ¿Qué opináis? No llegamos, me dice Marta. Efectivamente es así. Daniel me dice 10, 20, 10, 30, 40, 50, 40, 20, 25. Bueno, 30. Algunos un poco más negativos, algunos muy cerca. El porcentaje que tenemos es 40%.
Lo podemos ver aquí y este mismo porcentaje también se refleja en España y también en la cuenca del Tajo, donde nos encontramos ahora. Y entonces, bueno, tenemos aún que trabajar mucho. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo se puede establecer el estado ecológico de un río? Si miramos a un río, ¿qué tenemos que medir para entender si el estado ecológico es bueno, moderado, malo? Para hacer un ejemplo, cuando tenemos para evaluar la condición de nuestro coche, lo que hacemos es medir la presión de las gomas o mirar al filtro del aire. Pero para un río, pues Gabriel me dice fauna y flora, Rula me dice estado de la fauna, la vegetación, el estado de antropización, pues sí, condiciones biológicas, físico-químicas, Julio me dice nutrientes, pues sí, muy bien. Todos estos son elementos que siempre se tienen en consideración para evaluar el estado, pero los elementos más importantes son los habitantes de los ríos. Y en particular, hay algunos bichos acuáticos que se llaman macroinvertebrados que son muy aptos para hacer este tipo de evaluación. Son animales que alcanzan en su vida un tamaño de 3 milímetros, viven adheridos a las rocas, a la vegetación o escondidos en la arena, y para hacer una colección de macroinvertebrados lo que se hace es que tenemos hay una estrategia específica para la colección. Aquí la podemos ver en este vídeo. Se usan redes con poro de determinado tamaño donde se coleccionan los macroinvertebrados. Y aquí podemos ver que en la segunda fase lo que se hace es que los expertos identifican las diferentes familias. Aquí Gabriel me pregunta por qué se usan los macroinvertebrados. Pues me ha adelantado, ahora lo explico. Se usan porque las diferentes familias de macroinvertebrados responden en modo diferente a la contaminación. Eso es decir, que si en nuestra red solo encontramos las familias del grupo a la izquierda, que sabemos ser familias que son muy tolerantes a la contaminación, con buena probabilidad ese tramo de río está contaminado. Y al contrario, si solo encontramos la familia del grupo a la derecha, que sabemos no aguantar la contaminación, pues este tramo de río será limpio. Y otros habitantes que también podemos mirar son las plantas acuáticas. Por un lado, la falta de plantas puede ser indicador de problemas como la presencia de herbicidas o la turbidez del agua, pero al mismo tiempo una superabundancia de planta también detecta un problema que es la eutrofización, porque cuando hay un nivel demasiado alto de nutrientes, lo que pasa es una explosión algal que con el tiempo lleva a la falta de oxígeno en los ríos. Entonces, hemos aprendido cómo establecer el estado ecológico. Entonces, si mirando el río establecemos que el estado ecológico es bueno, pues fenomenal, lo que tendremos que hacer es mantener este estado. Pero si el estado está malo, ¿qué hacemos? Porque acordámonos que siempre tenemos el objetivo ambicioso del 2027. Entonces, lo que tenemos que encontrar son medidas de mitigación o de restauración para alcanzar el buen estado ecológico. Entonces, si volvemos a una de las imágenes iniciales donde se enseñan todas las diferentes presiones, sí, yo también veo líneas verdes, ¿no? De verdad que no entiendo por qué, porque nunca estaban en mi presentación, pero bueno, no sé qué ha pasado. Lo siento, pero bueno, miramos esta imagen. Decirme si os ocurren medidas de restauración y de mitigación para restaurar el estado del río. Algunas medidas que podemos actuar, que podemos implementar para disminuir estas presiones. Filtrar vertidos, exacto, muy buen camino. Estaciones depuradoras, exactamente.
Camila me dice quitar las presas, pues quitar las presas no siempre se puede hacer, porque claramente nosotros usamos la presa para el abastecimiento de agua, pero lo que se puede hacer es poner escala de peces para hacer que los peces sí que pueden migrar a lo largo del río, y aquí vemos otras medidas como las depuradoras que me habéis dicho. Otro modo de filtrar el agua es también con la fitodepuración, entonces con el uso de plantas, filtros verdes, exactamente lo que tenemos aquí. Desnitrificación, exacto, mejorar, digamos, la depuración que tenemos. Pero en general, lo último que quería decir es que no siempre es muy fácil cuantificar las relaciones entre las presiones y la respuesta biológica, la respuesta de las comunidades biológicas, de los macroinvertebrados, de las plantas, de los peces, y esto porque normalmente hay muchas presiones que actúan en los ríos. Entonces, en este caso, nos puede ayudar las nuevas tecnologías como el machine learning, que es inteligencia artificial. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando un modelo donde lo que hacemos es poner en el grupo de la izquierda todos los datos de todas las presiones que actúan sobre los ríos, en el grupo de la derecha todos los datos de las comunidades biológicas, y para buscar relaciones nos vienen en ayuda los algoritmos de machine learning. Y bueno, entonces podemos volver a la imagen inicial, y lo que quería transmitir es que de verdad cada vez que abrimos el grifo algo pasa en los ecosistemas. Entonces es importante ser consciente que somos parte de algo más grande, de un sistema más grande, y un uso más responsable por parte de todo claramente puede ayudar a alcanzar el famoso objetivo del 2027 que ahora todos conocemos. Entonces, si no tenéis otras preguntas, dejo la palabra a Camila, dejo de compartir mi pantalla y dejo la palabra a Camila para cerrar nuestra charla. Bueno, muchas gracias Tony y Carlota, la verdad es que han sido muy bonitas charlas y espero que las hayan disfrutado, que esto haya servido también para agregar contenido nuevo, agregar conocimiento nuevo sobre el agua. Muchas gracias a todos por mantenerse hasta el final, por participar. Y bueno, si les surgen dudas, comentarios, cualquier cosa, ya saben que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestra página web, que es caminarelagua.com, que estamos disponibles en todos los canales nuestros de Caminar, o también del Observatorio del Agua de la Fundación Botín. Y bueno, recordar que este ha sido un evento pequeñito para conmemorar el Día Mundial del Agua, y esperamos que muy prontamente nos podamos volver a ver caminando, que es lo que a nosotros nos gusta hacer, y a ver si volvemos a repetir otra vez este evento, que en mi opinión ha salido muy bien. Eso, así que nada, muchas gracias. Nos vemos seguro a la próxima, y recuerda que para poder volver a caminar nos tenemos que quedar en nuestras casas. Que tengan un muy buen domingo y muchas gracias por vuestra participación. Chao. Hasta luego, hasta la próxima. Chao, chao, hasta la próxima. Muchas gracias a todos.